Hoy nos acompaña en SET al Día Guillermo Gómez Ferrer, vicedecano del grado en Multimedia y Artes Digitales de la Universidad Católica de Valencia. Con él hablaremos de educación, religión y de su último libro, La inteligencia religiosa, el sentido de la educación. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Guillermo, no es el primer libro que escribes, pero este libro sobre educación y religión, ¿qué quieres transmitir con él? Pues este libro es un libro que lo que hace, o el tema que trata fundamentalmente es responder a una pregunta. Si la educación católica, yo soy profesor en una universidad católica, si la educación católica es diferente a otro tipo de educación, y si es diferente, ¿en qué consiste esa diferencia? Y si esa diferencia mejora o no mejora la educación y sirve para personas que son creyentes o que no son creyentes. Ya que tú dices que trata sobre la diferencia de ese tipo de educación, ¿es diferente la educación católica, sobre todo en universidad, a otro tipo de educación en otra universidad? Pues el planteamiento del libro justamente es una reflexión en qué consiste esa diferencia, ¿no? Muchas veces se hace diferencia en el aspecto del trato o de una formación más complementaria. Yo lo que me preguntaba no era tanto lo que es la relación con el alumnado y en partir de la persona que tienes como alumno, sino también en el contenido. Si el pensamiento católico contribuye a comprender mejor la realidad de lo que nos rodea. Se trata de reflexiones filosóficas, que es lo que nos estabas comentando. ¿Crees que es un momento de debate entre docentes y responsables? Bueno, yo lo que creo es que hay una incomprensión de lo religioso muy grande en el mundo contemporáneo y una reducción también de lo que es la educación y la formación. La propuesta central del libro lo que está diciendo es que desde finales, efectivamente es filosófico, por eso tengo que explicar un poquito terminología filosófica, ¿no? Desde finales del siglo XVIII, XIX, desde Descartes realmente, la razón se ha ido reduciendo a una de sus formas, que es el pensamiento racional, empírico, habitual, ¿no? De yo sé que esto existe porque lo puedo comprobar. Pero este tipo de pensamientos se le escapan cosas. Por ejemplo, una obra de arte, con ese pensamiento no podría decir, diría muy poco. Diría, pues esto mide así, es así. Y el arte pues, requiere la estética, ¿no? Que es su forma de conocimiento propio. Lo que defiende el libro es que hay una forma de conocimiento de lo religioso en la cual ese método racional es insuficiente. Y esa forma de conocimiento propia lo que hace es ampliar nuestra visión de la realidad. Más o menos sería una cosa así. Nos has contado que eres profesor en una universidad católica. ¿Has aprovechado tu experiencia como profesor para volcarla en este libro? ¿Qué destacarías de tus vivencias como profesor en una universidad católica? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que son comunes, eso es verdad, ¿no? El alumno que llega a una universidad católica es igual que el que llega a una universidad pública, quiero decir que es un joven, en nuestro caso, en nuestro grado, en su gran mayoría valenciano, pero que también tenemos estudiantes de fuera de Valencia, incluso de España, con las inquietudes que tiene cualquier joven, con las dificultades que tiene cualquier joven de saberse en el mundo. Lo que nosotros le estamos ofreciendo es una hipótesis, es decir, para nosotros esta forma de vivir, esta forma de comprender, nos permite vivir mejor la vida. Nosotros la ofrecemos, él desde la libertad, por supuesto, bueno, pues tendrá que comprobar si es verdad o no. Esto es realmente, ¿no?, mi día a día. A mí me gusta estar con los jóvenes y realmente también aprendo mucho de ellos, ¿no? Entonces, bueno, al final es un caminar juntos. El profesor, en mi caso el adulto, habiendo hecho ya un camino previo por edad y por tanto, bueno, pues indicando cosas de ese camino que yo he vivido que considero que son mejor vía que otras, ¿no? Al final esto es educar. Cuando un padre educa a un hijo, está indicándole no comas esto porque es malo, come de esto porque es bueno. Estás proponiendo una hipótesis de cómo hay que vivir y luego el hijo, evidentemente, pues comprobará si es verdad o no. Comentábamos antes de la entrevista si todos los alumnos que eligen una universidad católica lo hacen por su creencia religiosa o por otro tipo de razones. Pues yo diría que las razones son variadas, no hay una única razón. A nosotros
o yo por lo menos como profesor y vicedecano del grado de Multimedia y Artes Digitales, lo que nos gustaría es que entre esas razones se encontrara en que el descubrimiento de que la propuesta de pensamiento católico ofrece una formación mucho más amplia, que interrelaciona los saberes, que esto no solo, nosotros no formamos solo profesionales, sino también personas en los que hay cuestiones también de valores éticos, de cuestiones de comprensión de sentido de la vida incluidas en nuestra formación, ¿no? Entonces, yo creo que aunque no se explicite, sí que se percibe que hay un tipo de formación que hace que la persona así formada bueno, pues tenga una capacidad mayor para relacionarse con el mundo. En el libro nos hablas de la realidad religioso contemporánea. ¿Cuál es desde tu punto de vista? Pues una realidad absolutamente fragmentada en el sentido de que es muy comprendida, en el sentido de que, por otro lado, tenemos gente en el mundo, vamos, no es que tenemos, sino que en el propio mundo no lo percibe, ¿no? Desde sus aspectos negativos. Tenemos gente con una vivencia, ¿no? En el mundo de lo religioso profundo. Al final, la realidad religiosa contemporánea es que se vive en muchas ocasiones por tradición, por costumbre, a veces solo en sus aspectos formales, ¿no? Ritos, moral, cuando la religión, la propuesta del cristianismo lo que es un encuentro en tu vida significativo que la transforma para ser mucho más feliz y vivir mejor. Hay quien vive así también, claro. Hablamos al principio de que no es tu primer libro, que has publicado más libros. El primero, El despertar de la generación dormida, que me decías que no tiene nada que ver con la religión. No, eso era un ensayo más sociológico, aunque partía de la experiencia mía personal también, escrito, digamos, hacia finales de... antes del 15M, ¿no? Entre el 2009, 2008, por ahí. Ya no me acuerdo realmente cuándo fue el 15M, pero vamos, fue antes. Y un poco lo que constataba era una insatisfacción generacional de mi generación, pese a todo lo que habíamos vivido de riqueza económica en los años del principio de los años del siglo XXI, y cómo a pesar de eso éramos infelices, ¿no? Muchos de nosotros. De eso iba el libro, y por tanto apuntaba a que el tipo de vida que esperábamos como generación, que luego se está manifestando en muchas personas, pues no requería siempre el éxito económico o profesional, sino por la vida familiar, etcétera, ¿no? Sí que anticipaba algunas cosas que están en este libro, porque en este libro, en el fondo, también responde a algunas de aquellas preguntas. Sí. También has escrito muchos, no sé decir libros, porque me decías que no eran libros como tal, sino ensayos sobre el arte por tu vinculación con el arte, ¿no? Tu carrera profesional. Sí, yo soy licenciado también en Historia del Arte, además de ser doctor en Filosofía, y he sido comisario de exposiciones y crítico de arte en distintos medios. Y bueno, además provengo de familia, mi abuelo era pintor, por lo tanto he vivido el arte toda mi vida. Y yo he escrito, pues sí, para el Reina Sofía, para el IMAM, para el Museo de Bellas Artes de Bilbao, etcétera, ensayos sobre todo sobre artistas, o desde algún punto de vista filosófico también sobre la relación entre el arte y la literatura y la verdad, etcétera. ¿Y el próximo libro de qué va a versar? ¿De qué va a tratar? Pues la verdad es que, bueno, hay que convivir o combinar lo que es la escritura como profesor de universidad, que conlleva un tipo de trabajos académicos para públicos académicos, con lo que es la escritura más divulgativa o para más abierta, ¿no? Y la verdad es que pues me he lanzado, estoy escribiendo una novela, y por un lado, y por otro lado, bueno, yo escribo poesía, tengo también una página dedicada a la poesía, pero también, claro, temas académicos, filosóficos fundamentalmente. Yo te preguntaba, ¿y dónde encuentras el tiempo para escribir 2 libros a la vez, dar clase? Bueno, y tener hijos, familia, y una familia además que me gusta estar con ella, ¿no? Bueno, pues aprovechando cada minuto, sí, claro, sí, sí. Bueno, realmente me gusta mucho mi trabajo, eso lo facilita.
me gusta mucho escribir, eso lo facilita, y me gusta mucho estar con mi familia, y eso también lo facilita, con lo cual pues se puede todo. Pues muchas gracias, Guillermo Gómez Ferrer, por presentarnos el libro esta tarde, y cuando termines de escribir esos libros quedas invitado ya otra vez a presentárnoslo aquí en SET al Día. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.